UC Radio, la emisora de la otra juventud. Desde lo alto hasta lo más bajo, la conspiración no da espera. Y del pasillo al corrillo, llega bajo fondo. Hola, hola, estamos en el nuevo podcast de Somos Ciudadanos llamado Bajo Fondo. Vamos por la tercera emisión y saludo muy especialmente a Giovanna Gómez. Hola. Y a Felipe Pineda. Hola Vivi, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Los acompaña Vivian Martínez también. En el día de hoy vamos a estar dando una discusión que venía de la emisión anterior, que era sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Y la emisión pasada nos dedicamos a discutir sobre todos los fundamentos del Plan Nacional de Desarrollo, sobre emprendimiento, legalidad, seguridad y cómo el plan también funciona para insertar a Colombia definitivamente dentro de las lógicas de la OCDE. Hoy queremos discutir más a profundidad sobre este tema, sobre las preocupaciones de cada una de las personas acá en esta mesa de trabajo. Y pues nada, quiero darles entonces la palabra a Joa para que nos cuente qué encontró hoy particularmente sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, entonces con respecto a la paz, yo pienso que hay mucho de qué hablar. Quisiera empezar contextualizándolo y tal vez lo haga a lo largo de este episodio, pues para poder comprender mejor lo que pasa. Entonces les voy a leer parte del artículo 3 del Acto Legislativo 01 del 2016, con el cual se establece un nuevo artículo transitorio que dice: Plan de Inversiones para la Paz. El Gobierno Nacional durante los próximos 20 años incluirá en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo un componente específico para la paz, priorizando los ciudadanos y las entidades territoriales más afectadas por la pobreza rural, las economías ilegales, la debilidad institucional y el conflicto armado. Estos recursos serán adicionales a las inversiones ya programadas por las entidades públicas del orden nacional y territorial y se orientarán a cerrar las brechas sociales, económicas e institucionales en dichas entidades territoriales. Entonces, digamos que la Constitución realmente está por encima de todo. El plan de desarrollo no puede estar por encima de la Constitución. Pero cuando empezamos a revisar, sí está el capítulo del Pacto por la Paz en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, pero cuando uno se va al articulado, entonces en el artículo 4 dice Plan Nacional de Inversiones Públicas 2019-2022 y se desglosa la distribución por pactos del PND que se ejecutan a través de los diferentes programas, es decir, el gasto. Y, oh sorpresa, el capítulo que es del Pacto por la Paz no está incluido, es decir, no hay recursos para la paz en nuestro país de acuerdo a este plan de desarrollo propuesto por el doctor Iván Duque Márquez. Eso es interesante y también preocupante. Yo encontré que el PND nunca hace mención al acuerdo de paz. Es como si partiera de una tabla rasa por completo. Entonces, pues es preocupante. Sabemos que no hay un rol no hay un objetivo encaminado a cumplir el acuerdo de paz dentro del PND. Yo quiero saber qué opina Felipe Pineda. No, pues a mí, digamos, en el caso de Bogotá, a mí me surgen una serie de dudas que la verdad, pues a esta altura me parece un poco preocupantes y tienen que ver con precisamente que uno de los ejes centrales que esboza el plan de desarrollo actual habla de cerrar brechas, ¿no? Y entonces uno se pregunta, cerrar brechas cuando el tema de la desigualdad no alcanza ni siquiera el 50% del presupuesto del plan plurianual de inversiones, que es de 118.4 billones de pesos. Es una pregunta realmente muy transversal, más sabiendo que para transporte y logística, servicios públicos y lo otro tampoco alcanza a llegar a ese 50% sumando desigualdad, por lo que queda la gran duda. ¿El resto del dinero se va a invertir solo en infraestructura? O sea, particularmente para el metro elevado, para el Transmilenio por la séptima y para este stock de vivienda de 3.3 millones de
de nuevas viviendas, de las cuales piensan construir 500.000 en Lagos de Torca y en la reserva Tomás Vanderhamen? Eso es una pregunta muy central en todo esto. Me preocupa también de este mismo desglose de dinero de los 118.4 billones, si también se incluirá el tema de escenarios deportivos y el tema de construcción de canchas, digamos, con un manejo contractual de dudosa procedencia ligado al alcalde Peñalosa y a su hermano Guillermo Peñalosa, que ahora no se llama Guillermo Peñalosa, sino Gil Peñalosa, según lo denunció en su última columna Joey Ackerman en El Espectador el pasado domingo. Me surgen miles de dudas. Hay un puente entre ustedes dos que me parece importante rescatar, y es que cuando uno está hablando de construcción de paz, no parte de la paz per se, es decir, ese sentimiento bonito de todos que necesitamos estar en paz, sino que también partimos de que la paz necesita unas condiciones estructurales, necesitas acceso a servicios básicos, necesitas ejercicio de los derechos, y cerrar las brechas, porque precisamente las brechas entre poblaciones, las desigualdades son las que potencian los conflictos, y que esos conflictos se transformen en conflictos violentos y que no existan modos pacíficos, entre comillas, para tramitar esos conflictos. Me llama la atención que no existan recursos para llevar a cabo esa paz, y más cuando el gobierno de Duque, y cuando Duque estaba en campaña, nos decían que ellos no iban a arremeter contra el proceso de construcción de paz en Colombia, más allá del acuerdo. Entonces estamos en una encrucijada con respecto a la paz, y más dado los acontecimientos que tenemos hoy en día, que hay un presidente objetando la Jurisdicción Especial de Paz, hay un presidente objetando la paz y respondiendo a unos intereses de campaña que están interesados en destrozar el acuerdo. Sí, como lo sugirió The Economist en uno de sus últimos artículos de la edición digital, en donde habla de todas las cortapisas que el gobierno nacional le está tratando de poner a la Justicia Especial para la Paz y al tema del proceso en sí y a la construcción de paz en los territorios, que es algo que digamos, de alguna manera desvertebra la posibilidad de poder llevar desarrollo a las regiones en el tema de desarrollo agrario, desarrollo rural y una serie de elementos que pueden acabar con esas brechas o cerrar esas brechas de desigualdad que actualmente subsisten en el país. Bueno, entonces ya que ustedes han mencionado todo eso, yo quiero recordarles acerca de los PEDET. Entonces, los planes de desarrollo con enfoque territorial. Entonces, esos planes estaban diseñados para lo que decía Vivi, ¿no? Reducir esa brecha entre el campo y la ciudad. Es decir, esa renovación social, económica, política que necesita el campo. Y resulta que, no sé si ustedes han escuchado de los CEI, unas zonas de intervención que generó este nuevo gobierno y que prometió también que no iba a competir con los PEDET. Entonces, digamos que eso está contemplado en el artículo 2 de la Ley de Orden Público, donde establece que los recursos destinados a la financiación de las zonas especiales de inversión, es decir, los CEI, en ningún caso podrán comprometer los recursos definidos por el Plan Marco de Implementación para los PEDET. Sin embargo, cuando veamos al Plan Nacional de Desarrollo en el artículo 143, la hoja de ruta única privilegia a los CEI con respecto a los PEDET. Es decir, no se va a cumplir ese enfoque donde se debe mejorar y reducir más bien la brecha entre el campo y la ciudad. Por lo tanto, pone en peligro nuevamente la implementación del acuerdo de paz y la duración de la paz en nuestro país. Hay otro elemento que apunta a lo que está mencionando Joa, y es que hay una característica de este plan, ¿no? Y es que hay una desarticulación tremenda entre los fundamentos, las estrategias, los objetivos, las iniciativas que propone. Y si hay una desarticulación en términos de los fundamentos, los objetivos, las estrategias y las iniciativas de política pública, me queda floja la pretensión de articular el campo y la ciudad, los territorios y la ciudad, las diferentes entidades de orden local, territorial y nacional del nivel central.
cómo un plan así lo va a lograr. Por ejemplo, yo examiné particularmente la parte de cultura, el Pacto por Equidad para los grupos étnicos, y encontré precisamente esta desarticulación, así como que el plan solamente se concentra en pueblos indígenas, afros, raizales, palenqueros, afrocolombianos, rom, pero en contextos rurales, y hace menciones muy pequeñas a lo urbano, a los indígenas en contexto de ciudad, y no plantea iniciativas para ellos, como si los indígenas y los grupos étnicos solamente fueran sujetos arraigados a un territorio rural, cuando hay diferentes experiencias de ser indígena, de ser negro, de ser afro, de ser raizal en Colombia, y no solamente en Colombia, sino también en el mundo. Yo quería preguntarle a Felipe cómo ve ese tema. ¿El de los indígenas? Sí, el de los grupos étnicos en contexto de ciudad y la poca mención de iniciativas estratégicas y estrategias del PND para ellos. No, pues yo creo que en el articulado no lo menciona mucho, pero veo que para el tema Bogotá simplemente se quedará en aquello de la discriminación positiva y en incluir cuotas de indígenas, afros y rom en algunas entidades públicas, pero de ahí no pasará. O sea, creo que no hay como una intención por lo menos de insertar a estas comunidades, a estas minorías al día a día y a la vida cotidiana de la ciudad. Y me queda también pensando el tema del protagonismo o el papel que puedan tener los grupos étnicos ya en lo territorial y dentro del proceso de construcción de paz y dentro del Pacto por la Paz, siendo ellos víctimas principales del conflicto armado. Claro. Digamos que yo quisiera resaltar otro grupo poblacional al cual pertenecemos Vivi y yo, es el grupo de las mujeres, donde hay un capítulo que habla muy bien de la situación de la mujer en el país, en las bases, pero cuando se va al articulado también vuelve lo mismo. No hay plata, no hay metas, no hay indicadores, obviamente. Parece ser que no quieren que les evalúen el Plan Nacional de Desarrollo al final de la gestión o del periodo. Y adicionalmente algo gravísimo, que se elimina la política pública para mujer rural. Es decir, mire que tenemos varios puntos de intersección donde finalmente nos están teniendo en cuenta todos los grupos poblacionales y definitivamente todo apunta más bien a acabar con esos acuerdos de paz. Bueno, al fin y al cabo lo prometieron en campaña, ¿no? Hacerlo trizas. Trizas. Así el presidente con tono conciliador pretenda hacernos querer otra cosa. Con trizas y con risas, porque decían que sin trizas ni risas, pero es con trizas y con risas. Y cada vez más con el acento de Uribe, ¿no? Lo encuentro en uno de los talleres Construyendo País y es un holograma. Bueno, y hay otro asunto también, es que realmente el plan de desarrollo debería ser ahorita el eje central de la discusión nacional, y no si Petro no habló en la locución de la oposición, o si la bodega se emberracó, o no sé, o que al almirante Bachi lo absolvieron. Esos temas frívolos e irrelevantes deberían pasar a un tercer plano, y realmente este tema del Plan Nacional de Desarrollo debería realmente cobrar algún tipo de vigencia desde los sectores alternativos. Trato de explicar esto como deberían enfocarse todos los sectores alternativos, sus diferentes tendencias, sus diferentes partidos, en hablar de este tema y ponerlo en la agenda pública, mediatizarlo. Entonces, retomando, o más bien tomándote la palabra, Felipe, sigo hablando aquí de la paz en el PND. Entonces, para hacer política más bien constructiva y con evidencia. Entonces, con respecto a la erradicación forzada, tenemos que hoy hay 171.000 hectáreas de cultivo ilícitos en Colombia, y que se quiere erradicar solamente 17.000. Digamos que más bien erradicar de manera concertada, y por el contrario de manera forzosa 137.000 hectáreas. Y cabe destacar que esta erradicación forzada tiene un riesgo de resiembra de hasta el 63%. Y aparte de todo, como el fiscal quiere bañar a todos los campesinos en glifosato, adicionalmente les voy a decir que hay 99.096 familias vinculadas al programa de erradicación y solución concertada, y el PND solamente quiere poner ahí una meta de 64.400 familias, donde está dejando por fuera a 35% de las familias para ese aspecto. Entonces, digamos que si se han dado cuenta, en la parte anterior de los PD están diseñados para la no repetición,
Y esto nuevo ítem que estoy mencionando es acerca de la sustitución. Ninguno de los dos está realmente acorde a lo que se planteó en el acuerdo de paz. Adicionalmente, si quisiéramos ver la parte de reincorporación, entonces actualmente tenemos 75% de los excombatientes sin integrar. Y finalmente lo que se quiere con este nuevo plan de desarrollo es que no incluye metas de reincorporación. Es decir, tenemos un tercer componente del acuerdo de paz donde lo deja sin herramientas. Y volviendo a este tema de vivienda en Bogotá, que me parece que me sigue como preocupando un poco, también me llama mucho la atención que se insiste en este tema de vivienda de interés social en los extramuros, no solo de la ciudad, sino en el área metropolitana. O sea, Madrid, llevar la mayor cantidad de viviendas a Madrid, a Mosquera, a Funza, y en la zona, la reserva zonal del norte actual, que es donde queda la reserva Van der Hamen y Lagos de Torca. Pero no se ha pensado dentro de este articulado y dentro de estos 118.4 billones de pesos para Bogotá. O sea, no se pensó por ningún lado en el tema de redensificar la ciudad. Construcciones de propiedad horizontal de más de 10 o 15 pisos en zonas céntricas para que a las personas les quede más fácil transportarse a sus trabajos y para que la ciudad no se expanda de forma irregular como está pasando ahorita. Eso me sigue... O sea, realmente lo que está pasando con el POT de Bogotá se articula a lo que está pasando con la realidad de que en materia de vivienda tienen para el Plan Nacional de Desarrollo, en el caso de Bogotá. Pero entonces, tanto a nivel urbano como a nivel rural, definitivamente lo que carecen todos los pactos es de equidad. Porque volviendo al tema de paz, y hay algo que me faltó mencionar, es de las víctimas de despojo. Hay 15.491 casos pendientes. El actual Plan Nacional de Desarrollo no incluye metas de restitución. Y adicionalmente, si yo quisiera hablar un poco más de las víctimas a las cuales hay que reparar, y que según el gobierno nacional el acuerdo falló en reparar esas víctimas, pero cuando uno analiza el comportamiento del gobierno de Santos, logró reparar a 702.000 víctimas, mientras que Duque planea con durante este cuatrienio 2018-2022 apenas intentar reparar a 420.000. Es decir, para mí hay un doble discurso donde supuestamente el acuerdo de paz quedó mal hecho, pero hablando con estos datos que tenemos y que son reales, finalmente yo pienso que es las acciones del gobierno de Duque las que están generando la falla en la implementación del acuerdo de paz. Y finalmente reitero entonces, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, es que esa idea que nos están vendiendo de que esto es un pacto por la equidad no se ve por ningún lado, no es real. Exactamente. Del mismo modo que la misión anterior, seguimos pensando que la equidad es uno de los grandes eufemismos de este Plan Nacional de Desarrollo. Y me asalta también la inquietud, la duda sobre el papel de la reincorporación de excombatientes y más conectándolo con lo que acontecía en los movimientos indígenas a nivel nacional, porque era una demanda de las comunidades indígenas que el gobierno nacional se sentara a pensar seriamente en la reincorporación de combatientes, porque muchos combatientes indígenas y afrodescendientes llegaron a tomar las armas dentro de las agrupaciones armadas por falta de oportunidades y son ahora las comunidades quienes por iniciativa propia están desarrollando las iniciativas de reincorporación en ausencia del Estado. Lo cual es imperdonable. Es imperdonable. Y el tema de la reincorporación precisamente es que va a que si estos excombatientes no encuentran en sus comunidades una actividad productiva sostenible, un lugar donde hacer vida, la consecuencia lógica es la migración. Y la migración es un hecho de la vida, de la biografía colectiva e individual de una persona. Pero va a que las ciudades pueden no estar preparadas, pueda eso llevarnos a pensar temas de infraestructura, el tema del POT, el tema de la vivienda, el tema de los servicios básicos. Entonces, si uno no contempla todos estos factores contextuales como la migración, las decisiones individuales que están detrás de una persona que decide migrar del campo a la ciudad y esta falta de articulación entre lo rural y lo urbano y los contenidos y todo que posee el plan, pues realmente la equidad resulta siendo un eufemismo gigante. Y para la muestra un botón, Vivi, con respecto a ese tema.
El presidente ni siquiera fue capaz de escuchar a los indígenas del Cauca, ¿o sí? No. Pues tomaron una fake foto, una foto falsa, y realmente no hubo ningún encuentro entre indígenas y el presidente. Esta es una pregunta que yo tengo, porque, por ejemplo, en los medios de comunicación salen fotografías de líderes de organizaciones grandes, como la UNIC y todo, diciendo sí hubo participación, pero cuando uno revisa al menos la parte de grupos étnicos, uno piensa, dice, la participación es una falacia, porque no están incluidas la totalidad de sus demandas. Y a propósito del tema de mujer, que de los 10 o 20 billones que se les incluye en totalidad a todos los grupos étnicos, los que menos dinero reciben son los programas aprobados de mujer. ¿Por qué? Esa es mi conclusión. Porque esa debe ser la equidad desde la perspectiva del nuevo gobierno. Sí, a pesar de que mencionan a las mujeres para todo y la vicepresidenta quiere promover una política de igualdad de género, pero ajá. Discúlpame, Vivi, pero nosotros estuvimos reunidos en la sesión especial en la Comisión de la Equidad Mujer y la vice ni siquiera se presentó. Ni siquiera se presentó. Ah, carachas. Bueno, vea usted. Me O sea, hace- fichas decorativas sí, fichas decorativas para el lindo panorama, un lindo paisaje. Güey. Equidad y participación como ficción de este Plan Nacional de Desarrollo que solamente profundiza el modelo neoliberal, extractivista y excluyente. Esto ha sido Bajo Fondo por el día de hoy. Soy Vivi, quiero ser tu presidente. Hasta pronto. Chao. Chao.